Bueno, vamos a tratar de hacer un video explicando estas definiciones que vimos ahí de ángulos. Probablemente ya las conozcan y las recuerden de la primaria, del año pasado, pero si no, las vamos a recordar. Para empezar, nosotros acá nos está marcando que los ángulos pueden ser cóncavos o convexos, ¿sí? Nosotros a partir de ahora vamos a trabajar con ángulos convexos. ¿Qué es esto de convexo y cóncavo? Yo tengo esto, para empezar, espera, vamos a mirar acá. Lo tengo acá dibujado, vamos a tratar de hacer así. Esperen, creo que ahí se ve. ¿Sí? Yo acá tengo dibujado un ángulo, ¿sí? Para empezar, un ángulo está formado por dos semirrectas, esta y esta. Son semirrectas porque si fueran una recta, esta seguiría para este lado, ¿no? Porque es una recta. En cambio, la semirrecta porque empieza en este punto y continúa, empieza en este punto y continúa. El punto donde se cortan las dos semirrectas, ahí es el vértice, ese es el vértice del ángulo. ¿Está? Bien. Cada vez que yo tengo esto, se forman dos ángulos. Un ángulo adentro y un ángulo afuera, ¿sí? Un ángulo convexo, que en este caso sería ahí, y un ángulo cóncavo, que en este caso sería ahí, ¿sí? Todo este ángulo que está acá, ¿sí? Es un ángulo que tiene más de 180 grados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con ángulos convexos que van entre 0 y 180 grados, ¿está? Para empezar. Después, tenemos acá lo que dice que pueden ser ángulos complementarios. Eso es un par de ángulos. ¿Cuándo dos ángulos van a ser complementarios? Cuando entre los dos suman 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados con un ángulo de, no, para que me dé 90, 60, ¿sí? Van a ser complementarios, ¿tá? O sea que entre los dos van a formar 90, que se llaman ángulos rectos. ¿Se acuerdan? El ángulo de 90 grados, ángulo recto. A ver si se acuerdan de esto. El llano, el de 180 grados, el recto, el de 90. Entonces, dos ángulos son complementarios cuando suman entre sí 90 grados. Y van a ser suplementarios cuando entre sí suman un llano, o sea, 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, 90 y 90 son suplementarios, 90 más 90. 100 con uno de 80 van a ser suplementarios, porque suman 180. Es muy común decirles que, por ejemplo, 80 es el suplemento de 100. ¿Sí? O decir, ¿cuál es el suplemento de 100 de un ángulo de 100 grados? El suplemento va a ser lo que le falte para llegar a los 180. O sea, si estoy hablando de 100, el suplemento es 80. Y por ejemplo, 80 es el complemento de 10. ¿Por qué? Porque estoy hablando de complementos y tienen que sumar 90. Entonces, 10 más 80 suman 90. No podría tener, por ejemplo, decir el complemento de 100. Porque estoy pidiendo el complemento de un ángulo que ya se pasó de los 90, ¿sí? O sea, los ángulos complementarios entre sí van a estar entre 0 y 90 grados. En cambio, los suplementarios van a poder ser mayores que un recto. Ahora, siguiendo con lo que dice ahí, habla de ángulos consecutivos. Y nos dice que tienen un lado en común. Eso es verdad, pero no solamente van a tener un lado en común, sino que van a tener el vértice y un lado en común. Yo voy a dibujar acá ahora, a ver si puedo mostrar. Yo voy a dibujar, por ejemplo, este ángulo, acá tengo el vértice. Si yo digo este otro que continúa así, ¿ven? Que tiene el mismo vértice y un lado en común. Estos dos ángulos, este y este, son consecutivos porque tienen un lado y el vértice en común. ¿Y por qué digo y yo le agregué lo del vértice? Porque podría suceder que yo tenga esta situación. Tengo un ángulo acá y otro ángulo acá. Estos dos ángulos no son consecutivos porque tienen un lado en común, pero no tienen el vértice en común, ¿sí? Entonces hay una diferencia importante.
En realidad acá a la definición que yo les mandé, agréguenle que además de un lado en común tienen que tener el vértice en común para que sean consecutivos. Y luego dice adyacentes. Los ángulos adyacentes nos dicen que son consecutivos y suplementarios. Bien, justamente tienen el vértice en común, tienen un lado en común, es este y además entre los dos suman 180 grados, o sea, un llano. Por eso son suplementarios. Consecutivos, porque tienen el vértice y un lado, y suplementarios. A esos ángulos se los llama adyacentes. Bien. Nos falta ahí, de todas las que yo le mandé, opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice nos dice, vamos a hacerlo, perdón por los movimientos de cámara, pero no quería trabajar hoy en el pizarrón porque es más fácil para mí trabajar con regla en la hoja. Cuando yo tengo dos semirrectas opuestas, ¿sí? Tengo dos semirrectas, así, esta, acá abajo, ¿sí? Cuando yo corto dos rectas, perdón, en este caso, se forman cuatro ángulos. 1, 2, 3 y 4. Este ángulo, por ejemplo, el número 2 con el número 4, se llaman opuestos por el vértice. ¿Sí? ¿Por qué opuestos por el vértice? Porque sus lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? El lado de este lado es una semirrecta opuesta a la de esta. Y este lado es una semirrecta opuesta a esta. Y el vértice lo tienen en común. ¿Qué va a pasar con estos dos ángulos? Si nosotros los miramos, vamos a ver que son iguales, ¿sí? En realidad la palabra iguales, cuando hablamos de geometría, no se utiliza. Se utiliza la palabra congruentes. Decimos que son congruentes. Estos dos ángulos miden lo mismo, tienen la misma amplitud. Y no solamente esos dos, sino que, en este caso, también se nos forman dos más. O sea que este ángulo y este ángulo, ¿sí?, se miden lo mismo. Y los rojos miden lo mismo. A eso se llama opuestos por el vértice.